Vamos a estudiar la teoría general de los procesos extraordinarios. Hasta ahora analizamos, en teoría general del derecho procesal se analizan las diferentes categorías que menciona Barrios en su sistema. Barrios dice, recordemos, que el proceso es un sistema compuesto de 7 categorías: objeto, norma jurídica, sujetos, actos, situaciones jurídicas, funciones, estructuras. Bien, en teoría general se analizan cada una de esas categorías y, digamos, señalando lo que corresponde en términos de generalidad, por eso es teoría general. Luego analizamos el proceso ordinario, que es la estructura mayor, la de máxima, permite lograr la máxima evidencia y la máxima certeza, porque despliega el mayor, digamos, la mayor cantidad de actos posibles en una estructura procesal. Ahora vamos a estudiar la teoría general, pero de los procesos extraordinarios. ¿Y qué, digamos, cuál sería el concepto? ¿Qué son los procesos extraordinarios? Son aquellos en los que se hacen valer determinadas pretensiones que merecen una especial protección por el legislador. Es decir, han sido tomados por el legislador o diseñados por razones o bien de fehaciencia, certeza, de la presunción o de los elementos que involucran a la presunción. Por ejemplo, en el juicio ejecutivo se parte de un documento que tiene tal certeza, tal fehaciencia, que en principio es dable pensar que incluso no va a haber oposición. Y por eso la estructura diseñada atiende o, digamos, recoge esa realidad y, digamos, se diseña un proceso en el que comienza por una demanda y enseguida hay una sentencia, precisamente porque se sabe que en muy pocas ocasiones, o en las menos, es que va a haber una oposición. Recién después de esa sentencia se, digamos, habilita a la contradicción por parte del demandado. Bien, decía, en algunos casos esta estructura obedece a razones de fehaciencia o de certeza en función de algunos documentos o realidades que el legislador ha decidido privilegiar. En otros casos hay razones de urgencia o, digamos, porque las necesidades involucradas no pueden aguardar para su tratamiento el desarrollo de un proceso de estructura máxima, como es el ordinario. Sería el caso de las pretensiones alimenticias. El alimentario, digamos, se vería severamente perjudicado si tuviera que aguardar toda la dilucidación de un proceso ordinario para poder recién ahí satisfacer su necesidad. En otros casos, simplemente razones de política legislativa determinan que a determinadas pretensiones se les asigne un proceso de estructura diferente a la ordinaria. ¿Y por qué se caracterizan estos juicios extraordinarios o procesos extraordinarios? Se caracterizan por su abreviación estructural, y esa abreviación se puede ver reflejada o bien en los plazos, en una reducción de los plazos, o bien en la configuración de los actos procesales. A veces se suprimen determinados actos procesales o se reordenan en la secuencia procedimental, o a veces se dispone que serán de instancia única, o sea que no va a haber, digamos, un segundo o una revisión del conocimiento, o incluso puede llegar a, digamos, disponerse que la apelación, o sea, la impugnación, es al solo efecto devolutivo, lo que en Uruguay significa que se devuelve la competencia, devolución en un sentido figurado, al Tribunal Superior, de la CUO a la ADCUEM,
pero la eficacia de la sentencia no se ve afectada, es decir, esa sentencia se cumple mientras el Tribunal de Segunda Instancia decide si la mantiene o la revoca. El límite de esta abreviación estructural es la necesidad de que la sentencia sea justa, es decir, si el legislador asigna demasiada sumariedad al proceso, o sea, lo abrevia mucho, en general equilibra esta abreviación, esta gran abreviación estructural, concediéndole al resultado de ese proceso abreviado un carácter provisorio, esto es, permitiendo revisar esa sentencia en otro proceso de estructura mayor, que indudablemente es el proceso, no necesariamente, pero puede llegar a ser el proceso de estructura ordinaria. Bien, decíamos entonces que la abreviación estructural es una de las características de estos juicios extraordinarios. Decir, y esto llama la atención de los alumnos, que es un proceso más corto es una expresión inadecuada. ¿Por qué? Porque no necesariamente es más corto. Teóricamente, primero que no es un término jurídico decir que un proceso es más corto. Segundo, que, o sea, no es una adecuada utilización del lenguaje jurídico. Segundo, porque el resultado en términos vulgares, digamos, sí sería decir que lo que se aspira es que sea más breve. Pero en realidad lo importante es que, digamos, esa abreviación estructural puede darse de diferentes modos y no únicamente a través, digamos, de la reducción de plazos. En estos procesos siempre se deben respetar los principios generales del derecho y en particular los principios del derecho procesal. Se dan obviamente un respeto, o se debe dar un respeto al principio de igualdad, debido proceso, derecho de contradicción, etc. Pero, digamos, hay una gran acentuación en lo que es la incidencia de los principios de concentración y mediación, eventualidad y oralidad en general. ¿Por qué? Porque la oralidad de alguna forma también permite la concentración de actos. Si las partes están presentes, se pueden realizar mucho mayor cantidad de actos. La eventualidad, porque determina que todas las defensas y alegaciones se planteen juntas y, digamos, eso permite indudablemente la abreviación o facilita la abreviación estructural. ¿Cuál es la función de estos procesos extraordinarios? Bueno, según su finalidad pueden ser extraordinarios de conocimiento o extraordinarios de ejecución. Extraordinarios de conocimiento serían aquellos que, digamos, buscan la formación de un mandato que resuelva el litigio en la concepción de Carneluti o que satisfaga una pretensión insatisfecha en la versión de Barrios de Ángeles. Si es un proceso extraordinario de ejecución, lo que va a buscar es que, digamos, se ejecute en la práctica ese mandato, es decir, el objetivo final es la actuación práctica de un mandato jurídico por medio de la ejecución forzada. Hay que tener presente que podrían llegar a haber procesos de ejecución que no, digamos, tengan como antecedente un mandato jurídico. Esto lo vamos a ver más adelante. Y la otra puntualización que hay que hacer es que para determinados autores, como son el caso de Barrios de Ángeles, Aval en particular, ellos entienden que cuando el proceso, digamos, la finalidad del proceso es obtener una pretensión de condena, esa primera parte del conocimiento no es nada más que una etapa y que va a ser seguida de una etapa de ejecución, pero que este tipo de procesos en realidad no se categorizarían como procesos de conocimiento, sino como procesos de ejecución. Es decir, todos aquellos procesos que procuren una sentencia de condena
como en realidad, salvo cumplimiento voluntario, que es la excepción, en realidad tienen que terminar concurriendo a una ejecución, a un proceso de ejecución, son procesos de ejecución y no procesos de conocimiento. Según su resultado, estos procesos extraordinarios pueden clasificarse en provisorios o definitivos, es decir, si el resultado o la sentencia puede ser revisada en un proceso de igual estructura o mayor estructura, un proceso posterior. Como ya dijimos recientemente, cuando el legislador acuerda una gran abreviación estructural al proceso extraordinario, suele equilibrar esa abreviación estructural concediéndole la posibilidad de revisar el resultado a través de la tramitación de un segundo proceso. Ejemplos de procesos extraordinarios de conocimiento se pueden clasificar según el tipo de sentencia que se busque. Si es declarativa, tenemos el ejemplo del proceso de jactancia. Si lo que se busca es una sentencia constitutiva, se tramitan por vía extraordinaria en Uruguay el proceso de guarda o eventualmente la rescisión de contrato. Y si lo que busca es una sentencia de condena, teníamos como ejemplos que se tramitan como procesos extraordinarios, pero extraordinarios en sentido genérico, no en sentido estricto, el proceso de desalojo, los posesorios y el ejecutivo. Arlas, refiriéndose a la provisoriedad o no de los resultados, dice que el legislador no ha dictado una norma que determine con carácter general la eficacia del juicio extraordinario, ni ella puede inferirse de sus disposiciones. Es decir, el legislador no dice todos los procesos de estructura extraordinaria tienen resultado definitivo o todos los procesos de estructura extraordinaria tienen un resultado provisorio revisable a posteriori. Por eso, dice Arlas, es necesario examinar caso por caso y verificar si la ley permite o no la promoción de un juicio ordinario posterior. Advertimos distintas soluciones para el juicio ejecutivo y para los juicios sumarios. Y esto es porque en nuestro derecho, el artículo 361 del Código General del Proceso establece que un juicio un juicio ejecutivo, que es un juicio de estructura extraordinaria, stricto sensu, extraordinario con estructura monitoria, es revisable a través de un juicio ordinario posterior. Sin embargo, en general no se dice nada respecto a los demás juicios extraordinarios. Y por eso llega a la conclusión de que si no hay una norma que lo establezca, se debe entender que esa sentencia obtenida en un proceso extraordinario es inmutable. En algunos casos, entonces, el legislador consagra la provisoriedad admitiendo un juicio ordinario posterior que, como acabo de decir, el caso del juicio ejecutivo está consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso, y hay un caso especial porque no es una revisión, o sea, no está consagrando directamente la provisoriedad del resultado, sino que por un juego de normas de derecho, digamos, consagradas en el Código Civil, se establece la provisoriedad, pero por vía indirecta, porque el resultado del proceso de violento despojo puede ser revisado en un juicio posesorio posterior, pero en realidad porque el objeto es diferente, no porque es el mismo objeto que se va a revisar. Y lo mismo en cuanto al resultado del proceso, a la acción posesoria, que puede ser revisada por un juicio reivindicatorio posterior. En otros casos, el legislador establece la posibilidad de revisar ya no a través de un juicio ordinario, sino de un juicio extraordinario posterior, que es el caso de aquellos procesos en que se sentencia rebus sic stantibus. Rebus sic stantibus significa hasta tanto las circunstancias no cambien o no modifiquen. Nuestro legislador consagra esta posibilidad de revisión a través de un juicio
extraordinario posterior, no ordinario posterior, en el artículo 347. Pero, y digamos, el ejemplo que se suele utilizar académicamente es la posibilidad de revisar las pensiones alimenticias, pero no como forma de impugnar el resultado de un proceso de pensión alimenticia, es decir, si yo tramito un proceso de pensión alimenticia, obtengo un resultado y no me resulta satisfactorio, no puedo acudir a la vía del proceso extraordinario posterior como un modo de impugnación de esa sentencia, sino que independientemente de ese proceso, si cambian tanto las circunstancias del alimentante como del alimentario o de uno de los dos, puedo pretender la revisión de esa sentencia alegando precisamente este cambio de circunstancias. Ejemplo, si tramitó una pensión alimenticia y para un hijo el padre ganaba 10.000 pesos por mes y el juez condena a pagar 2.000 pesos por mes de pensiones alimenticias, no puedo pretender por un proceso extraordinario atacar esa pensión de 2.000 pesos porque la considero baja. Sin embargo, si el padre pasa a ganar 40.000 pesos por mes, yo puedo, alegando el cambio de circunstancias, el cambio de ingresos o de situación del padre, pedir que en vez de 2.000 me fijen 10.000 pesos por mes. Lo mismo podría el padre, si ganando 10.000 pesos le bajan el sueldo a 2.000 pesos, pedir una rebaja de pensión alimenticia. Bien, en otros casos el legislador no dice nada, no consagra esa provisoriedad y en concreto en nuestro derecho es la situación de lo que denominamos otros monitorios, del artículo 364 al 370 del Código General del Proceso, que regula, por ejemplo, proceso de entrega de la cosa, entrega efectiva de la herencia, etc. En estos casos, el legislador hace aplicable a estos otros monitorios las disposiciones generales que se aplican al juicio ejecutivo, pero deja expresamente afuera el artículo 361, que era el que permitía la revisión del resultado de un juicio ejecutivo a través de un juicio ordinario posterior. En consecuencia, estos otros monitorios tienen un resultado inmutable, o sea, son de eficacia definitiva. ¿Cómo podemos clasificar o dividir o distinguir a estos extraordinarios? En general se los distingue diciendo que estos extraordinarios pueden ser extraordinarios propiamente dicho, o extraordinarios stricto sensu, o extraordinarios sin estructura monitoria, y habría una segunda categoría que serían los extraordinarios con estructura monitoria o simplemente procesos monitorios. Serían entonces dos clasificaciones. La clasificación, esta usualmente utilizada en Uruguay, no contempla otros tipos de procesos extraordinarios o sumarios. Es decir que, y esto, digamos, tiene su explicación porque el legislador uruguayo a los procesos extraordinarios propiamente dichos le dio un trámite especial, dijo la demanda, la contestación, etcétera, etcétera, se debe tramitar de esta forma y tiene tales condiciones. El monitorio tiene esta otra estructura, regulando todo, ¿verdad? En ambos procesos. Eventualmente en algún caso con alguna remisión al ordinario, pero digamos está prevista toda la tramitación, tanto para el extraordinario propiamente dicho, como para el monitorio. El tema es que el Código General del Proceso no abre la puerta a una categoría, digamos, de extraordinarios que no ingrese en esos dos, digamos, en esos dos formas de estructura. Y la realidad es que abundan esas otras estructuras, sobre todo en los últimos años se han creado muchas y algunas incluso con una importancia bastante grande porque son de frecuente, digamos, recogimiento por parte del legislador, como viene a ser la estructura del proceso de amparo, que serían
extraordinarios, porque no son ordinarios, o lo podríamos llamar sumarios, porque, digamos, tienen una abreviación estructural, pero, digamos, de alguna forma para distinguirlos del extraordinario propiamente dicho y del monitorio. Según afecte a la participación de las partes, digamos, se pueden, digamos, agrupar de alguna forma. Digamos, está diciendo que el extraordinario propiamente dicho, las partes se encuentran en un plano de igualdad que en el ordinario, y en los otros extraordinarios, no monitorios también. En cambio, hay algunos que tienen un tratamiento diferencial. Pero, digamos, como en definitiva todos respetan los principios generales y los particulares del derecho procesal, no hay afectación de tal índole que, digamos, repercuta en lo que es el tratamiento a las partes. ¿Qué pasa si el trámite, digamos, dado a una pretensión, se aparta de lo que prevé el legislador? Esta es una pregunta, digamos, que conviene situarla en lo que tiene que ver con la teoría general de los procesos extraordinarios, antes incluso de ingresar al estudio en particular de los distintos procesos extraordinarios, con estructura monitoria y sin estructura monitoria. ¿Qué pasa si yo presento una pretensión y pretendo, por ejemplo, que se tramite por estructura ordinaria un proceso que el legislador había previsto se tramitara por estructura extraordinaria, como por ejemplo el proceso de alimentos, o la inversa? ¿Qué pasa si yo pretendo que se tramite por monitorio un proceso que en realidad tenía que haber acudido a la estructura ordinaria para su tramitación? De acuerdo digamos, al análisis que realiza Val cuando está analizando los procesos de estructura monitoria, o el proceso ejecutivo en realidad en particular, sostiene que los requisitos de cada pretensión establecidos por el legislador determinan que un trámite debe realizarse por una u otra vía, y esto es claro, digamos, y absolutamente compartible. Es decir, el legislador cuando va a diseñar una estructura procesal determinada, parte de la base de que él toma una determinada pretensión. El legislador no dice, hoy voy a crear los procesos extraordinarios de tercera categoría, por ejemplo, que no están creados. Voy a crear un proceso extraordinario, porque sí, no. En realidad, el legislador advierte a nivel social que hay determinadas pretensiones que necesitan un tratamiento distinto. Entonces dice, bueno, acá hay problemas en este sector de la sociedad o en estos temas que involucran a la sociedad, necesito crear una nueva estructura procesal. Pero cuando la crea, en realidad la crea pensando en determinadas pretensiones. Entonces, cuando el legislador crea esa estructura, dice, bueno, tales pretensiones se van a tramitar por esta estructura, y pasa a describir la estructura. Lo que determina que se deba ir a una u otra vía es el tipo de pretensión. Lo acabamos de decir al comienzo. Para ir a una estructura extraordinaria, en términos generales, el legislador parte de la base que hay determinadas pretensiones que, por razones de eficiencia, por razones de urgencia o por razones que el legislador ha decidido, digamos, privilegiar, les abre la puerta a esas estructuras. Entonces, lo central para saber que vamos a una estructura u otra es la pretensión. En consecuencia, la pretensión es el presupuesto habilitante para concurrir a una u otra estructura. En consecuencia, si hay presupuestos habilitantes, en consecuencia, digamos, para elegir la estructura no son muchos los requisitos, sino uno solo, que haya una pretensión que haya sido, digamos, considerada por el legislador para que, digamos, puedas ingresar a esa estructura, ¿verdad? Si la ley no prevé, dice Abar, una sanción ante la ausencia del presupuesto, o sea,
ante la falta de esa pretensión, entonces ese presupuesto es un requisito de admisibilidad del proceso, que quien tiene que controlar es el tribunal una vez que recibe la demanda. Recibe la demanda, volvamos al ejemplo, yo deseo tramitar por estructura ordinaria un proceso de alimentos, que en Uruguay tiene previsto una estructura extraordinaria. Cuando presento la demanda y digo que se dé traslado al demandado por el plazo de 30 días y se siga adelante con el trámite del proceso ordinario, el juez, al recibirla, es el que analiza y controla este elemento. Lo importante es, digamos, que primero que nada va a controlar que el sujeto esté alegando que se debe tramitar por esa pretensión. Si no se alega la existencia de esa pretensión, la pregunta es si el tribunal debe dar el trámite que legalmente corresponda o puede rechazar la demanda. Allí se abren, digamos, dos posturas doctrinarias. Una de ellas entiende que sí, el trámite puede dar, o más bien debe dar el trámite que corresponda, porque está habilitado por el artículo 24 del Código General del Proceso, número 3, que establece que el tribunal tiene el poder de encauzar el trámite, el proceso por el trámite correspondiente. Y estos autores entienden que si no se ha producido indefensión, lo actuado en el trámite es válido por aplicación de las disposiciones que consagran las nulidades, es decir, el principio de especificidad de las nulidades. Si se ha producido indefensión, en cambio, es nulo. Es válido, obviamente, a menos que se impugne por la contraparte. Sin embargo, Teitelbaum sostiene que rige un principio general que es el principio de indisponibilidad de las normas presenciales, que en particular en Uruguay está recogido en el artículo 16 de la Constitución, que establece que la ley dispondrá el orden y la formalidad, fijará el orden y la formalidad de los juicios. O sea, solo la ley puede determinar cuál es el trámite que se debe dar a las distintas pretensiones. No pueden las partes decidir lo que la Constitución manda que solo lo decida la ley. Pero sin embargo, Teitelbaum atempera un poco esta solución, porque dice, bueno, sin embargo, podrían haber casos, o en particular el caso del juicio ejecutivo y el juicio entrega la cosa, podrían, digamos, darse una tramitación que brinde mayores garantías. Nadie duda que si la tramitación elegida es de menores garantías que la que corresponde, evidentemente corresponde al rechazo, porque afecta, ¿verdad?, el debido proceso legal. El tema, digamos, que ahora se está analizando es si otorga mayores garantías. Si el legislador me había dado una estructura menor y yo voy a una estructura mayor. Repito, Aval dice no había problemas de que el, digamos, tribunal reencauce, lo envíe. Teitelbaum dice, en principio no puede el legislador reencauzar. Barrios de Ángeles dice que tratándose de un proceso no ordinario, o sea, un proceso extraordinario, el actor siempre puede renunciar a esa tramitación especial y solicitar que su pretensión se tramite por la vía del ordinario, salvo una prohibición expresa. Es decir, según Barrios, sí, la violación, por decirlo de algún modo, de lo que establece la ley es para una mayor estructura, sí podría hacerlo. ¿Por qué? Barrios dice, porque le daría más garantías a la otra parte. La otra parte nunca se podría ver perjudicada porque se toma una estructura más grande. En esta misma postura se encuentra la magistrada Rosina Rossi, que analizando el tema de la tutela de la libertad sindical, dice que todo asunto es objeto válido del proceso de estructura mayor, del proceso ordinario. En consecuencia, nosotros tenemos en principio que
existen dos categorías: procesos con estructura extraordinarios sin estructura monitoria y procesos extraordinarios con estructura monitoria. Después, antes de seguir adelante, quiero hacer una salvedad. Después, cuando analicemos proceso ejecutivo, vamos a ver que hay determinados procesos, y en particular precisamente el proceso ejecutivo, o los procesos de estructura monitoria en general, el juez, cuando recibe la demanda, ya no hace solo un análisis de admisibilidad, sino que hace un análisis de fundabilidad. Y en consecuencia, digamos, la respuesta a esta pregunta que acabamos, digamos, de plantear de alguna forma, el cambio de estructura, puede, digamos, sufrir algún tipo de matización, o debería sufrir algún tipo de matización. Entonces, para resumir, se puede tramitar por ordinario una pretensión que tiene prevista un trámite extraordinario. En principio no, si nos atenemos al principio de indisponibilidad de las normas procesales. Según Barrios, sí podría tramitarse por ordinario. Dice, salvo previsión expresa. Un grupo importante de autores entienden que no, precisamente porque el legislador ha previsto, en el caso de Uruguay particularmente, cuáles son los procesos que tienen un juicio posterior, que admiten un juicio, digamos, un trámite, digamos, por la vía, digamos, que permiten otro tipo de estructura. Y entonces quiere decir que si no lo previó con carácter general es porque esa no fue la intención.